Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letras Habladas. El día de hoy me acompaña, como siempre, como todos los episodios, Arantxa Sánchez Romero. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, feliz, con un tema muy denso. Pero antes, pues comentarles a quienes es la primera vez que nos sintonizan, ya sea por podcast literal o por YouTube, que Letras Habladas es el podcast de Filosofía en la Red, un programa en donde conversamos Arantxa y yo sobre temas varios, temas de la cultura popular, temas pues random, en donde, bueno, tratamos siempre de darle este toque filosófico a las cosas. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante, súper particular, que es la muerte, el tema de la muerte en los programas para niños. Y para ello, bueno, yo le puse de tarea a Ari. Hay una serie muy noventera que a Arantxa no le tocó por edad, como que verla en su apogeo. Y bueno, aproveché y le pasé esta parte de mi cultura. Y bueno, esta serie se llama Dinosaurios, es una serie muy querida por muchos. Quizás si no lo ubican así de nombre luego, son unas botarguitas que salían asimilando una familia más o menos funcional o disfuncional. Y en ellas destaca, el personaje más destacado era el nene consentido, un bebé dinosaurio rosadito que tiene esta su canción. Y bueno, de ahí esta serie siempre se había dicho, o yo recordaba, que se comentaba que era una serie muy adelantada a su época y que tocaba temas muy profundos, pese a ser una serie enfocada a niños. O sea, realmente el programa es para niños, es un programa hecho y distribuido por Disney, así que bueno, entenderán que más o menos pues, se supone que la temática iba por allá, pero sus episodios son más densos de lo que parece. Y para eso yo le puse a ver a Ari la temporada 2, el episodio 10, en donde hablan de un tema súper denso, súper interesante. Y bueno, no sé, que Ari nos comente qué le parece el título, qué le parece la serie. Y bueno, de ahí vamos a empezar a sacarle hilo al hilacho. Pues la serie me gustó mucho. Era justo como antes de entrar a grabar ya, le comentaba a Miguel que me parecía que había como una diferencia radical si lo comparamos, por ejemplo, con caricaturas o en general como programación para niños actualmente, ¿no? Eh, obviamente, pues, o sea, creo que una diferencia es en cuanto a los temas que trata, ¿no? Y la manera en que los trata. Creo que algo también que me llamó mucho la atención fue como cómo logran hablar como de esos temas tan complejos que hoy en día yo no he visto como tal en series para niños exclusivamente, ¿no? Porque pues a lo mejor algunos podrán decir, no, pues a lo mejor tenemos un Ricky Morty o Hora Aventura, pero pues la realidad es que esas caricaturas no están enfocadas tanto en niños, sino más como personas que les gustan las caricaturas, ¿no? O sea, como más grandes, quizá como adolescentes, pero para niños, creo que el contenido ha cambiado mucho y que más bien se centra como en estas aventuras que va, no sé, como que va logrando el personaje, como ciertas hazañas que va viviendo. Y bueno, también obviamente tiene como su parte interesante, pero creo que también algo importante o algo que es muy interesante en los programas de antes y por lo menos en esta serie es súper interesante y súper claro de ver, es que temas tan profundos, ¿no? Incluso hasta podemos decir como filosóficos, la trama como muy filosófica si nos ponemos así como a pensarla, eh, digamos, no sé, como a profundidad, nos damos cuenta que está tratada como de una manera cómica. Y eso, pues no sé, creo que también hay, es como cuando te dicen que para que una persona pueda explicarle a un niño de qué se trata un tema, tiene que ser experto en el tema, ¿no? Porque solo un experto puede trasladar en otras palabras o traducirlo en otras palabras entendibles a un niño, ¿no? Y creo que eso pasa como en esta serie, ¿no? O sea, al final son temas complejos, temas complicados, temas que a lo mejor no se hablaban en esa época demasiado como ahorita, pero explicados de una forma cómica, ¿no? Y eso se me hace como súper interesante, entonces la verdad sí me gustó mucho la serie. Pues antes de continuar, bueno, qué bueno que le gustó la serie, que no me tachó de nada Ari por la recomendación. Vamos a la intro y comenzamos.
Pues yo les debo de confesar, la serie tiene hace poquito, hace como 2 meses más o menos, entró a la plataforma de Disney Plus y bueno, yo me propuse a recordar los años mozos de mi vida y la he estado reviendo. Son creo que 4 temporadas, ya voy en la última, que voy en los primeros capítulos de la última. Precisamente comparto un poco lo que, o mucho más bien lo que dice Ari, en el sentido de cómo yo me he dado cuenta conforme voy avanzando en los episodios, que también es una ventaja es que no son tan seriados, eso es una gran comodidad, que creo que también es algo que muchas series ahorita ya están perdiendo, sobre todo los niños que tienen como que te fuerzan realmente a ver como que todos los capítulos en un cierto orden. Aquí, aunque sí mantienen cierta unicidad, sí puedes ver perfectamente uno y saltarte a otro o ver los esporádicos y no pasa nada, porque al final la esencia, si ver los primeros 2, 3 episodios de la primera temporada, que es el cómo se forma esa familia, el cómo llega este bebé consentido a esta familia, entiendes todo lo demás. La sinergia es más o menos el mismo, los personajes mantienen una personalidad similar y pues simplemente los temas van cambiando. Y pues sí, son temas densos, son temas... O sea, yo cuando estaba viendo el capítulo que le recomendé a Ari, habla sobre la muerte. Te lo planteé de una manera tan interesante que no te la crees que sea un programa para niños. O sea, sabes que es para niños, ves las botargas y entiendes que es esa temática, pero te conducen de una manera tan tierna que te hacen reflexionar realmente. No sé si Ari nos quieres platicar primero como un breve spoiler de lo que es el capítulo, así de más o menos qué es lo que trata, y de ahí ya empezamos ahora sí a escudriñar en los temas y empezamos a comer a cada uno de estos. Bueno, pues el capítulo, como dice Miguel, o sea, al final se puede entender muy bien porque obviamente lo ves y te das cuenta de que viene de uno, o sea, como que está situado y obviamente pues ahí ya antes una historia de los personajes y de la trama así, pero se puede ver perfectamente bien por separado, que es interesante, pero básicamente gira en torno como al personaje del abuelo, que, que se llama Ethel, creo, la abuela, y entonces ella, el día inicia como normal, ella está sentada en la cocina, está viendo la tele y está platicando con su hija, ¿no? Y su hija le dice como, tienes que salir a hacer algo, tienes que hacer más cosas porque pues si no aquí te vas a aburrir, yo te veo un poco deprimida y entonces la abuela como que no le hace mucho caso, ¿no? El chiste es que la mamá se va, hace su día, se queda también ahí el esposo y con un amigo de su esposo. Y entonces en el inter en el que están viendo la tele, en cuartos separados, pues la abuela muere de una forma muy cómica. Y entonces muere y el papá, que se llama Earl, se da cuenta. Y entonces entre él y su amigo deciden que, bueno, pues si ya se murió, tienen que enterrarla. Y la entierran en el jardín. Ya cuando llega la mamá, le explican que murió y entonces pasa algo ahí muy extraño en el Inter porque pues la abuela va como al más allá, ¿no? Y lo que le dicen es como, ella se da cuenta que el más allá es muy bonito y le dice, es que si yo pudiera me quedaría aquí para siempre, ¿no? Y le dice el que está como en la entrada del cielo, podríamos decirle, pues sí va a ser así porque pues ya se murió. Pero luego se dan cuenta que pues no era el momento de ella, le dice, todavía no es el momento, aún la esperamos, entonces tiene que usted revivir en cualquier momento. Y pasa así, ella pues revive, digamos, sale de la tierra y entonces pues regresa con su familia, pero obviamente lo que le pasó empieza a llamar como la atención, pues no solo a la familia, sino también a sus nietos y a personas a personas que no conocen, ¿no? O sea, entonces ella les empieza a contar a sus nietos sobre la historia del más allá, sobre qué fue lo que vivió allí. Y es así como llega con ella como un presentador de televisión, que lo que hace es como investigar casos extraños o misterios por resolver, y entonces le propone que ella salga a la televisión y que cuente su historia. Ella dice que sí, igual como que su historia llama muchísimo la atención, y entonces otra persona se le acerca y le dice, bueno, otra persona, otro dinosaurio se le acerca y le dice como, ¿qué tal que tenemos nuestro propio programa de televisión? Podemos ganar mucho dinero. Y entonces ella accede y hacen su propio programa de televisión en donde básicamente lo que ella hace es como contar historias del más allá, ¿no? O sea, como historias que ella vivió, pero obviamente ella estuvo muy poco tiempo ahí, entonces hay muchas cosas que ella como que va inventando en el camino
Y pues entre ella y el entrevistador que ya tienen su programa empiezan a vender como ciertas habitaciones, ¿no? Como si fuera el cielo como una especie de hotel. Entonces les dicen, denme usted cierta cantidad de dinero y eso va a garantizar que cuando usted se muera va a tener una habitación para usted solo, ¿no? De lujo, básicamente. Eh, en uno de esos programas la abuela muere otra vez va al cielo y esta vez se encuentra con su esposo que le dice, me mandaron a que te dijera un mensaje que fue que no lucres con el más allá, porque eso está mal. Le dice, y bueno, otra cosa es que no te vas a morir ahorita, sino que pues todo tiene un proceso, ahorita todavía no te toca a ti, eventualmente te va a tocar. Y ella le dice, pues es que está bien, pero yo te extraño mucho. Y le dice, yo también, pero pues todavía no te tienes que morir. ¿No? Y entonces le empiezo a explicar que su tiempo en la tierra es valioso, ¿no? Y que tiene que aprovechar ese tiempo que ya tiene mientras en la tierra. Eh, Pasa un tiempo y luego, bueno, ella ya revive, regresa con su familia y vaya, ese aprendizaje o ese mensaje que de alguna manera recibió en el más allá, se lo transmite a su familia, que les dice que tienen que vivir como en el más, bueno, que tienen que vivir de acuerdo al presente y que tienen que esforzarse como por ser unas buenas personas, por así decirlo, ¿no? Y en eso termina básicamente el capítulo, dura un poquito, dura como 20 minutos, yo creo. Cuando, cuando hablabas bueno, en el capítulo presentaron lo del Hotel Cielo, me acordé mucho hay una serie, es decir, más actual, Upload, es original de Amazon Prime, está interesante, de hecho hay una crítica en Hacia Allá Vamos, que cual se los voy a dejar por acá si la quieren ver, donde precisamente tienen como el más allá, que es un más allá virtual, se vende como un hotel con habitaciones. Entonces curiosamente cuando estaba viendo esta sección que estaban vendiendo los cuartitos, pues dije, de acá se inspiraron para hacer este tipo de cosas, porque bueno, tiene netamente pues ese ADN. Y este presentador de televisión es un poco de parodia, mofa a los programas tipo Expedientes Secretos X, que estaban de moda por esos entonces, o ya en México a este Jaime Maussan, que también es conocido ahí para andar resolviendo misterios, ese tipo, porque de hecho va y es una parodia tal cual que dice es que, bueno, nosotros intentamos los misterios sin resolver o algo así, dice, es un juego de palabras, y al final él confiesa que son como tres misterios que siempre le están dando vueltas, pero que la gente es tan tonta en la televisión. Ojo ahí, o sea, se meten con ese tipo tienen comentarios tan ácidos a veces eh, con lo que es la televisión. O sea, es increíble que eso haya salido en televisión. O sea, dice, es que la gente realmente es tan boba que no se da cuenta que repetimos los mismos programas y ellos piensan que son diferentes misterios, pero un misterio ya se resolvió, entonces necesitamos encontrar otro y está ahí la buena de Til para entrar. También algo muy interesante y creo que podríamos arrancar por ahí. Cuando llega Fran y pregunta por su mamá, tanto Roy como Earl, o Roy es el amigo, titubean mucho para decirle que había muerto supuestamente había muerto la abuela. Y ahí te das cuenta, uno, del tema tabú, ¿no? O sea, ya es mayor, ya saben que está ahí como que en el ocaso de su vida, todo esto, pero aún así el tema les cuesta, el tema es difícil. Se aborda en ese sentido de que no saben cómo explicarle, tratan de darle con otras palabras, tratan es que se fue, es que no sé qué, pero no abordan directamente el tema de se murió. Y creo que es importante porque nos pasa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos sucede cuando nos enteramos que alguien muere? Pues simplemente para él el no nos cuesta, o no sabemos qué decir, ¿no? Cuando, sabes, si vas pues, al funeral de alguien, pues no sabes, simplemente estás a la mano, abrazar, decir, pues va a estar mejor, o qué bueno que está descansando. O sea, realmente hay muchas personas que les cuesta, hay muchas personas que incluso no van, porque tienen esa complicación de no saber, ¿no? Son esos momentos donde uno no sabe qué decir, y que quizá no debería suceder así porque en teoría, o sea, no en teoría, es realmente algo natural, es algo que va a suceder, que es parte del ciclo de la vida, pero nos cuesta, ¿no? Y si hila con esto, y también Ari lo comentaba hace rato que estábamos preparando el episodio, hay un momento en donde ya la abuela se hace famosa y es como que está haciendo la influencer de moda en ese sentido. Ella se preocupa porque sus hijos empiezan a abordar este tema y empiezan a platicarlo y se empieza como que a normalizar un poco el tema de la muerte, del más allá, las habitaciones, que se siente, lo que sea. Y ella expresa su preocupación de que los niños estén hablando de esto y que lo vean como de una manera natural. Y concluíamos, Ari y yo,
que es como este tema tabú, ¿no? Cómo la muerte es un tema tabú y cómo es importante abordarlo, pero nos cuesta, no sé cómo ves tú esta cuestión de qué tan difícil es decir, ¿no? ¿Cómo es si alguien se muere y qué le dices a la persona que de un familiar, o sea, que su familiar se murió? ¿Cómo lo abordamos? Creo que sí, o sea, al final creo que uno podría pensar que no, digo, por todo lo que vemos como ahorita en redes sociales, por toda la información que hay como ya masiva sobre este tema, pero al final creo que el tema de la muerte siempre va a incomodar de alguna manera. Y, o sea, ese no es el problema, sino como más bien, el problema no es que algo incomode, el problema es que algo como que frene nuestra capacidad de abordar ese tema, ¿no? Entonces, evidentemente aquí la incomodidad creo que está ejerciendo como ese tipo de represión de como me es incómodo ese tema, no voy a hablar. Y me estaba acordando de un episodio que grabamos, la verdad ya no recuerdo como en qué episodio lo dije, pero se ajusta mucho a esto que es como que no sabemos que la incomodidad de los demás nos incomoda, ¿no? O sea, la tristeza de los demás nos incomoda, el disgusto de alguien nos incomoda, el enojo de alguien nos incomoda. Entonces creo que en este caso es igual y que por eso muchas veces ante esta situación como que pues no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer. Aunado también a que no hay una cultura del duelo, por ejemplo. No tenemos como una cultura del duelo yo diría que en general, ¿no? O sea, como nadie te enseña a perder, te enseñan muchas cosas en la vida, ¿no? O sea, te enseñan como, no, pues tienes que crecer y tienes que, pues no sé, hacer amigos, ¿no? Y así tienes que tratar a las personas, y así tienes que acercarte a hablar a alguien. Pero ¿cuántas veces alguien te ha hablado o te ha enseñado cómo, o sea, ni siquiera que te diga cómo tienes que aprender, cómo tienes que perder o cómo tienes que pasar ese proceso, pero que te digan, oye, en algún momento vas a perder tal cosa y está bien sentirte así, así, así. O sea, no hay una cultura del duelo en lo absoluto. Y creo que eso pues se refleja también como en la serie, ¿no? Que bueno, evidentemente en esta parte en donde a Air le cuesta trabajo decir, ¿no? Que la abuela había muerto. Eh, Creo que pues es eso abordar esta problemática que dices, ¿no? Que al final pues no sabe cómo lidiar con el tema de la muerte, ni cómo expresarlo, ni cómo hablarle, ni cómo dirigirse hacia la otra persona, ¿no? Incluso el amigo de Air le dice pues a la que era la hija, ¿qué se dice en estos casos? Y le dice, pues lamento mucho tu pérdida, adiós, ¿no? Entonces, eso retrata esto por una parte, pero creo que también algo, y eso fue yo creo que de lo más que me llamó la atención, fue esta parte que comentas, ¿no? De cuando la abuela está hablando del tema de la muerte, de lo que hay en el más allá, y le dice, pues la mamá le dice, ¿no? Al papá le dice, yo creo que me preocupa este tema porque no quiero que mis hijos estén escuchando esto, ¿no? Y me puse a pensar mucho porque, bueno, o sea, creo que también a los niños se les oculta muchas cosas cuando alguien muere, ¿no? O sea, ya sea que muera su papá, estamos hablando de una persona muy cercana, ¿no? O sea, de una persona ya sea que muera su madre o que muera su padre o que mueran sus abuelitos, siempre se les oculta ese tema, como si fuera algo que no deberían ver, que no deberían comprender. Y los niños, o sea, la verdad es que son muy inteligentes, ¿no? Creo que muchas veces como que les restamos o que como que dudamos de sus capacidades o de sus habilidades o de muchas de esas cosas, pero por ejemplo pensémoslo en si fuera alguien mayor, en alguien más grande, o sea, como en un adulto. Jamás harías lo que le estás haciendo a un niño, que es esconderle la muerte de su madre. Y creo que tiene, por ejemplo, la muerte de su padre o la muerte de alguien cercano. El niño tiene derecho de experimentar esa pérdida, o ir acompañado, y eso es diferente. Entonces aquí creo que también como que me hacía la pregunta de, es lo mismo, ¿no? O sea, como de más bien nos incomoda tener que lidiar con explicarle eso a un niño, o nos incomoda el tener que lidiar con la tristeza de un niño, cuando eso es algo que lo va a preparar para otras pérdidas que va a tener en su vida, ¿no? Entonces, pérdidas que a lo mejor pueden ser incluso más dolorosas o más grandes, y esas pequeñas pérdidas te van preparando como para las más grandes. Entonces, si un niño no tiene eso, bueno, pues también una, creo que es como de quiénes somos nosotros como adultos para prohibirle eso a un niño, no hablar del tema de la muerte, tarde o temprano lo va a experimentar. Solo que la diferencia es que cuando sea más grande, quizá vamos a encontrar, como sea un niño como que al no saber lidiar frente a esas pérdidas cuando era pues más niño,
de adulto lo que va a pasar es que pues a lo mejor va a desarrollar un duelo patológico o algo así, ¿no? Entonces me llamó la atención mucho como ese tema de la muerte en los niños, ¿no? Y de cómo decías que al final sí es un tema tabú el tema de la muerte, pero creo que es más tabú cuando tiene que ver con los niños, ¿no? Entonces, y pocas veces nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Entonces esa serie como que dio también en el blanco, en ese capítulo. Porque lo curioso es que tampoco ese es el tema central, sino que va haciendo como que va soltando ciertos darditos que son como potentes, eh, y que tú los analizas y dices, ¿qué onda con este comentario? Está como que muy, como tú dices, como muy avanzado para esa época, incluso para ahorita, y te das cuenta que ni siquiera es el tema principal, sino que hay otros temas, y eso es lo interesante del capítulo. Ahorita, bueno, ahorita que comentabas esto de que no recuerdas en qué episodio lo dijiste, debemos de confesar que no sabemos ni en qué episodio vamos, así que es curioso, ¿no? Así como no nos acordamos ni en cuándo lo dijimos, no sabemos realmente ahorita el conteo, las matemáticas y nosotros, por eso no hacemos podcast matemáticos, porque no daríamos uno. Algo que me gustó que dijiste, y creo que lo refleja muy bien la abuela, con este diálogo que tiene con su esposo muerto, es esto de aprender a perder. O sea, realmente ella, como inicia el capítulo, que inicia triste, que inicia apática, y cuando se encuentra con su esposo, bueno, de hecho en la primera muerte que tiene, en el primer acercamiento más allá que tiene, lo que le motiva y lo que le ilusiona es que se va a encontrar con su otro esposo, ¿no? Con su esposo muerto. Como este duelo no lo superó, ¿no? Al final del día estaba ahí con su hija, estaba ahí con la familia de su hija, ¿no? Pero realmente su alma, su cuerpo, su esencia, su mente, estaba con su esposo. Y como las palabras clave que Rocky dice aquí, le dice a las personas, o sea, vamos a estar juntos, pero va a llegar su momento, todo tiene su momento. Hay una cita del Eclesiastés que me encanta, que es, todo tiene un tiempo bajo el sol, tiene un tiempo al crecer, tiene un tiempo al nacer, tiene un tiempo al morir. Creo que rescata muy bien esta parte y el cómo eso detona en ella también otra actitud. Al final del día, a veces también cuando estamos en esta situación del duelo, nos soltamos, nos cuesta, porque no sabemos perder, porque no nos enseñaron, porque tenemos apegos, por tantas cosas. Y realmente, por eso a veces dicen que escribamos una carta para despedirnos, incluso en las relaciones, ¿no? Ya sea románticas, ya sea de amistad, ya sea de lo que sea, incluso trabajos o algo que perdamos, nos cuesta realmente dejarlo ir. Y de ahí que las cartas o que nos despidamos, que cerramos esos ciclos. Creo que esta esencia, este encuentro que ella tiene con su esposo fallecido, nos enseña esto, o sea, creo que como dices, en estos darditos, en estos temas ahí que van esporádicos, esta parte de cierra ciclos, o sea, termina los ciclos, despréndete, bórralos, aprende a esperar, y ahí hablo Siri, pero no sé por qué, pero hablo Siri. Pues, un error, ahí, intenta de nuevo. Ahí hablo Siri. Y a veces es un error no desprendernos de las cosas. Otra cosa ahorita que dijiste es que me encantó es lo que dice Roy, ¿no? De, pues siento tu pérdida. ¿Cómo lo plantea con ironía? O sea, ¿qué se dice en este caso? Pero lo dice entre irónico y no. Pero cómo es una burla, o sea, es una parodia hacia cómo nos comportamos nosotros, ¿no? O sea, eso es lo más. Y el pensar que va para niños es como que te estás burlando de cómo somos en una situación así. Y nos hace replantearnos, ¿no? Creo que a mí en ese sentido pues quizá el no decir siento tu pérdida, o sea, al final del día, creo que nos puede llevar a una reflexión interna de, pues quizá a veces si no sabes qué decir, mejor dar un abrazo o simplemente estar ahí, porque muchas veces el estar ahí, el estar presente, da más o denota más que toda la labia que pueda soltar. Y creo que ahí lo refleja Roy, ¿no? En ese sentido de una otra manera él estuvo ahí, más que todo lo que no supo decir, estuvo, ayudó a ver, se equivocaron o lo que sea, pero estuvo ahí enterrando a la abuela y los acompañó. Creo que eso es más importante. Mencionabas algo de la capacidad de los niños, de cómo dudamos, y lo mencionábamos al inicio, lo mencionamos también preparando el episodio y lo vamos a retomar ahorita, y el cómo parece ser que muchas series, muchos programas infantiles eh, abogan como que los niños son tontos. Incluso hay películas, ¿no? A veces se critica mucho las películas de estos blockbusters famosos y todo, como muchas veces se ha perdido un poco el lenguaje cinematográfico de mostrar y te explican. Muchas veces en las películas, en los programas, te tienen que narrar o te narran todo, porque suponen que el espectador no va a entender si le presentas una escena no lo va a entender y se lo tienes que explicar. Y cómo estamos entrando en una cultura en donde
las producciones están apostando por eso. Y creo que es interesante lo que acá rescatamos, ¿no? O sea, como una serie de los 90 que estaba destinada a niños se atreve a mostrar estos temas, se atreve a hablar irónicamente, se atreve a hacer sátiras, hacen sátiras a programas, a maneras de ser, a todo. No le tienen miedo a eso y confían en que el espectador lo va a entender. Quizá yo, no sé, yo lo veía a los 7 8 años y a lo mejor no le captaba a nadie, me gustaban los bonitos, pero al final del día vas entendiéndolo y vas aprendiendo y vas creciendo de otra manera. Entonces, no es que seas tonto, no es que un niño sea tonto, no te saberlo guiar, y es parte a lo mejor ahí, Ari nos puede compartir esa experiencia en cómo, esa experiencia de la filosofía para niños que ella da con los niños, esta docencia que ella tiene con los niños, cómo descubres esto, ¿no? Cómo vas permitiendo que eso de los niños, realmente no solo es el famoso, el por qué, que luego nos solemos burlar de que son preguntas tontas, sino realmente a veces sí hay un trasfondo y que tenemos que confiar en que los niños pueden entender y van a entender. Simplemente, como decías tú, adaptándolo, ¿no? O sea, no le vas a hablar de la muerte y vas a explicar a lo mejor que la existencia y que el alma, lo que sea, sino obviamente adaptándolo a su entorno, a su edad, pero pueden entenderte, te pueden comprender y como decías, permitirnos que de adultos pues vivamos las situaciones diferentes, ¿no? O sea, si alguien tiene la desgracia de niño de sufrir una muerte cercana, pues quizá más adelante, adulto, si lo supieron llevar, pues va a entender mejor las cosas y también se va a frustrar menos, porque al final del día, si perdiste a tu abuelito y no te enseñaron cómo superarlo a los 7 años, a lo mejor a los 20 22 años que no entraste a la universidad o no entraste a algo, pues te vas a frustrar enormemente porque traes toda esta carga de no saber cómo desprender. Pues creo que es importante esto. Y algo de ahí que interesante, igual, ahorita que nos plantea y lo de los filosofía para niños, es esta parte comentábamos del hotel y del cielo, y aquí se mofan de, pues no tanto de las religiones un poco quizá, o mucho. Yo le comentaba ahí preparando el episodio que me recordaba mucho las indulgencias que se vendían en tiempos de Lutero y que aseguraban que se iba a ganar uno el cielo comprando estas indulgencias, que fue lo que detonó a Lutero. Pobre Luterito que luego me lo tachan de otras cosas cuando él lo que protestó fue eso, ya después se desvirtuó y hizo más desbarajuste, pero el punto detonante no era salirse de la iglesia, era simplemente protestar ante esa pues burrada, por decirlo al menos. Eh, pero cómo, o sea, supuestamente Etil aseguraba que una cosa que fue importante aquí en todo esto es que con Etil se tenía la certeza de que existía. Y eso es importante. O sea, porque no puedes vender algo que no sabes que existe. Acá se supone que Till era ese vestigio de que existía, de que este más allá existía. A partir de eso se detona el programa y se detona luego las ventas, porque sabías que había algo. ¿Cómo tenemos que tener primero una certeza? Pero cómo esa certeza que pudiera dar esperanza y que quizá pudiera haber sido simplemente un poco de, bueno, hay un más allá, cuando mueres te vas a encontrar con tus seres queridos, bla, 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 cómo se enganchan y cómo te aprovechas, ahora sí que aprovechándote pues de todo esto pues, del mundo y cómo empiezas a hacer negocio, ¿no? Cómo te empiezas a lucrar con algo que en teoría tiene que ser bonito y cómo esto se traslada a muchos lados, ¿no? A veces cosas bonitas, cosas interesantes, proyectos lindos, algo se puede trasladar y se puede convertir simplemente en un lucro y sobre todo en aprovecharte de las creencias de las personas, porque ellos realmente no tenían la seguridad de que te estaban vendiendo la llave para ese lujoso cuarto, simplemente se aprovechaban de una experiencia, de una creencia, para de ahí partir a algo más. Pero no sé tú cómo ves esas dos cuestiones. Pues sí, creo que aquí también me acordé de esta parte que mencionabas también hace ratito, ¿no? En donde hacen este comentario del presentador, ¿no? Que va a ver a la abuela y le propone que la entreviste para como caso misterioso sin resolver y que dice, pues básicamente lo que hacemos es repetir 4 casos que tenemos y la gente no se da cuenta. Es como otra crítica a eso, ¿no? Porque es como de para que vean la ingenuidad de las personas, ¿no? O sea, como que para que quede plasmado ahí que es muy fácil engañar a la gente, ¿no? Y eso pues también es una crítica fuerte, ¿no? Porque por una parte es bueno, o sea, es cierto que hay que confiar como en el, y en el cine siempre te lo dicen, ¿no? O sea, como de, eh, tenle respeto a tu espectador, tenle respeto al público. Esto quiere decir no dudes de su capacidad o no creas, no asumas que no va a entender lo que va a pasar en la trama, ¿no?
Pero por otra parte también vivimos en una sociedad que nos quedamos pensando en ciertas ocasiones como, ¿de verdad esto se tiene que explicar? ¿O de verdad todavía hay dudas sobre esto? Como que empieza uno a cuestionarse como si realmente no es como que la gente, o sea, como que no estimulamos ese criterio, ¿no? Y creo que el criterio también va ligado un poco a la curiosidad, porque si tú tienes curiosidad de un tema, lo investigas, lo investigas, lo investigas, y entonces inevitablemente te vas metiendo a uno y otro tema, y entonces eso te ayuda también a ser crítico, porque vas contrastando información al investigar cosas. Entonces, creo que sí es tal cual como dices, ¿no? Como esta burla, decir, bueno, vean lo fácil que se venía la gente que les podían ofrecer ese tipo de productos, ¿no? O sea, bueno, ese servicio, ¿no? De dar dinero y entonces tú tenías tu habitación en el estudio, ¿no? Eso, ¿no? Y creo que también otra crítica fuerte, pues evidentemente es como a todas estas personas que, pues, que sabemos que existen, ¿no? O sea, como estos um, vendedores de humo, por así decirlo, ¿no? En donde lo que hacen es se aferran de esa esperanza, de esa idea, ¿no? De esa creencia y lo que hacen es como, bueno, ¿cómo podemos hacer aquí para generar dinero, para mover dinero? Y eso pues también, pues digo, aquí que siempre hablamos como de lo que es moral o lo que es ético, pues evidentemente eso no entraría como dentro de la ética, ¿no? Porque pues ahí ya estarías manipulando a alguien. Entonces esto también es muy fuerte. No creo que critica o podemos encontrar esa crítica como hacia esas dos partes, ¿no? Por un lado aquella persona que engaña, pero por otra parte también no le quita la responsabilidad a nosotros, ¿no? Que nos ven todas esas cosas y decir ustedes también tienen responsabilidad en eso, ¿no? Y eso creo que también es interesante. Y y bueno, por ejemplo, en esta parte que dices de los niños, creo que también es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, como, así como le tienes respeto a los adultos para ciertas cosas, ¿no? O sea, o así como en el cine, como lo decía ahorita, el, tienes que tenerle respeto a tu público, pues así tiene que pasar con los niños, ¿no? Yo, y lo he dicho también varias veces aquí, pero creo que a veces he tenido conversaciones más profundas con los niños que con adultos, ¿no? Y uno creería que no le puede hablar de temas como de Dios o del existencialismo. Y hay niños que tú les cuentas algo y luego ya te quedas así como, en qué me metí? Porque te empiezan a hacer muchas preguntas, ¿no? O sea, he tenido alumnos pues de todas las edades, pero pues de 6 5 7 años, 8 12 y las preguntas son como, ¿existe Dios? Y entonces hay debates de, por ejemplo, me acuerdo para poner un ejemplo, yo me acuerdo de un debate que me impresionó mucho entre un niño de 6 años, no, tenía 8 años y el otro tenía 10 años. Y entonces uno le decía como, es que si tú no te portas bien, el de 10 años decía, si tú no te portas bien, entonces Dios te puede castigar. Digo, pero si tú te portas bien, entonces Dios te puede salvar. Y entonces un niño decía, ¿y qué pasa para los que no creemos en Dios? Entonces Dios ya no nos ve o entonces nosotros ya no podemos hacer nada. ¿Qué pasa con los que no creemos? Es una pregunta fuerte, o sea, y así con muchos temas. Y a lo que voy con todo esto es que los niños entienden, obviamente desde su perspectiva, desde su experiencia, desde lo que han vivido hasta ahora, pero lo que no entienden lo llenan con las cosas que ellos ven de los adultos. Y eso puede ser muy contraproducente, que si tú llegas y le explicas algo. ¿Por qué? Porque obviamente como nosotros también como adultos tenemos ciertas lagunas en las cosas que vamos aprendiendo, en temas que a lo mejor no comprendemos muy bien, pero con nuestras lagunas, y podríamos llamarlo más bien sesgos, vamos nosotros rellenando esos espacios. Pero los niños son como esponjas, entonces también lo van llenando con cosas que ellos ven y que ellos observan de nosotros, personas como, pues de adultos, que ellos obviamente nos ven como los que saben. Claramente, pues eso no es así. Nosotros sabemos que nunca dejamos de aprender y que siempre va a haber temas a los que no tenemos una respuesta en lo absoluto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues llenamos a los niños con ese tipo de dudas y no les explicamos. A lo que voy es que siempre ellos van a tratar de encontrarle como una explicación, independientemente de si la haya o no, ¿no? Entonces creo que de esos dos lados, pues eso es como lo interesante pues de conversar con niños y de tratar de explicarles como ese tipo de cosas. Al final siempre ellos van a tratar de encontrar una respuesta a eso.
ahorita hablando de consumismo y de vendedores de humo, comentarios que tenemos aquí nuestra nueva playera, para si nos están viendo en YouTube, nuestra nueva playera de la tienda de filosofía en la red, es acá con esta frase de Mary Gomstring, así que la pueden checar, la pueden comprar, está muy guay, está impresionante, hay dos colores, en rosita y en color como amarillito, entonces ahí lo pueden ver, aprovechando que estábamos hablando de las vendibles. Algo interesantísimo y que estábamos abordando Ari y yo antes de preparar el episodio es el tema de la muerte. Aquí se plantea entre algo pues alegre, entre broma, entre chiste, entre esta atmósfera como feliz. Y bueno, normalmente tanto pues en este episodio concreto como en muchos episodios o muchos programas de niños, el tema de la muerte se maneja siempre en este sentido como de esperanza, ¿no? Yo recuerdo un poco, por ejemplo, a Coco también, planteándolo como algo más moderno, como pues también al final del día plantea la esperanza de que te vas a encontrar con los tuyos, de que hay más allá, de que la muerte es una festividad, impregnada en cultura mexicana, o sea, pero al final del día algo alegre. Y nos replanteábamos, Ari y yo, ¿por qué no plantearlo como lo que es realmente? O sea, al final del día, ¿por qué no verlo como un evento traumático, como un evento triste? Como algo que, si bien es algo que va a llegar, si bien es algo que tiene que suceder, es algo que no nos gusta que suceda. ¿Y por qué no abordar ese sentido? O sea, ¿por qué siempre tratamos de inyectarnos a nosotros mismos o inyectar a los demás, inyectar a los niños o los programas, a que tienes que como que sobrevivir con eso, entenderlo, asimilarlo y estar feliz porque alguien murió, o simplemente no sufrirlo tal cual, lo que tenía que suceder, pero no plantearlo como lo vivimos? O sea, realmente cuando alguien muere y es un ser querido, alguien que deseamos, pues nos duele, por más que digamos que somos fríos, estamos preparados y que tenemos confianza en que lo vamos a ver en el más allá, o no creemos y pues ya fue fin de su vida, nos duele, nos impacta. Entonces, ¿por qué crees que tratamos de mantener siempre esta como ilusión de que tiene que ser algo bonito? Pues creo que inevitablemente siempre queremos pensar en el mejor escenario, ¿no? O sea, y aquí también es difícil como lidiar como con esa sensación o ese sentimiento de incertidumbre, ¿no? Entonces creo que lo que nos da más seguridad es como irnos a un terreno más seguro, ¿no? Pero lo malo es que es muy distinto irnos a un terreno, o sea, es distinto ser realistas a ser idealistas, ¿no? Y creo que muchas veces pecamos más de idealismo que de realismo, ¿no? Pero bueno, al final estamos pues muy a oscuras porque nadie sabe realmente qué pasa, ¿no? Entonces todo es como una deducción, una suposición demasiado alejada de lo que pues en verdad pasaría, ¿no? Entonces creo que más bien es como esta tendencia humana que tenemos frente a lo desconocido, frente a la incertidumbre, tratamos de agarrarnos como a un escenario que sea como el menos dañino, el menos doloroso, ¿no? Posible. Y creo que esto quizá como que puede influir en eso, no sé qué piensas tú. Igual, o sea, creo que parte del éxito de las religiones o parte de esta, y no del éxito en el sentido malo, no en el sentido peyorativo, sino también la tendencia del por qué el hombre se relega y el por qué el hombre tiende a la religión, es por este miedo a lo desconocido y porque se necesita aferrar a algo conocido o algo que aparentemente tiene esta certeza. Aquí, como lo comentaba hace rato, esta etil representaba eso, o sea, representaba que había una certeza, independientemente de que se estuviera alojando o no. Ella compartió una experiencia y le transmitía esperanza a los dinosaurios, les transmitía una confianza que después Earl lo va a confesar en una de cuando no empieza ya el trabajo y está teniendo el éxito del programa. eh, la esposa le reclama, oye, pues ¿tú qué estás haciendo? Estás aquí viendo el programa y perdiendo el tiempo. Normalmente, bueno, él siempre pierde el tiempo, pero lo estaba perdiendo más de lo costumbre. Y es que él le dice, es que pues me voy a sentar simplemente a esperar la muerte. O sea, están hablando cosas tan bonitas de ella, de lo que sucede después de ella. Entonces, ¿para qué preocuparme de todo lo que hay, de todo el contexto de este mundo tan llano, tan plano, tan feo, si hay una esperanza de algo más allá? Y esa frase impacta, o sea, impacta con el sentido del cómo, no sé aquí, ¿qué pasaría si tuviéramos la certeza de que viniera alguien y dijera realmente, o sea, y se comprobara científicamente lo que sea, que dijera, ¿saben qué? Yo me morí, reviví y realmente hay un más allá? Ese es un escenario. Y pues sí es bonito y hay ángeles que brincan y bailan y el jardín de Edén, lo que sea.
cómo nos comportaríamos como especie. Pero también la contraparte, si realmente pudiéramos demostrar o se pudiera comprobar que muriendo ya no hay nada, que no hay un trasfondo, no hay un más allá, ¿seríamos iguales? ¿Nos comportaríamos diferentes? Yo pienso que sí, pero bueno, antes de darte la palabra, y antes de que me conteste eso, algo que también ahorita que comentabas de esto de la capacidad de los niños, me acordé un poco bueno, no, de la capacidad de los niños, de la capacidad del cómo atentan los programas, el cine, de abogar por la capacidad del espectador. Más adelante en las temporadas, en la cuarta temporada, hay un episodio que critican precisamente, hacen a Ayer, director de contenido de la cadena de televisión, y él empieza a poner programas tontos en la tele y baja el índice de, intelectual de Pangea. Pangea es la ciudad, hace a las gentes tontas, se va la electricidad, es todo un caos porque la televisión empezó a ser tonta y empezó a transmitir programas tontos, y después hacen la contracara de que tienen que poner programas inteligentes, y vuelve otra vez el nivel intelectual a subir. Y bueno, está muy interesante porque critica esto, ¿no? Del cómo aboga por el contenido de la televisión y qué tan educativo puede ser o no, y qué tan responsable es, porque critica también hay un parte de que los padres tienen que estar al pendiente de lo que ven los hijos, y bueno, es una serie de cosas interesantes, pero abogando por ese sentido. Les digo que tiene temas muy interesantes esta serie, así que si pueden, veanla, está en Disney Plus todas las temporadas. Igual vamos a estar sacando temas de ahí porque, pues, ahora sí que pues ni mandados a hacer porque están tan sencillos en cuanto a cómo lo presentan, y vean todo lo que podemos generar a partir de ahí. Pero bueno, ahora sí, no sé, Ari, ¿tú qué piensas? Si tuviéramos la certeza de que hay un más allá, que realmente alguien viniera y dijera, sí, sí, hay un más allá y te vas a morir y vas a ir allá, nos comportaríamos iguales. Y también, si tuviéramos la certeza de que no hay un más allá, de que finiti con la vida, ¿nos comportaremos como somos o estaríamos condicionados a hacer de otra manera? ¿Qué crees tú? Creo que dependería de muchas cosas, pero es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque primero habría que ver si estaría como premiado, ¿no? O sea, si esta idea que nosotros como tenemos sería como de, bueno, te portas mal, te vas al cielo, creo que sí determinaría mucho como nuestra conducta, ¿no? Y si te portas mal, como que te vas al infierno, ¿no? Pero también me estaba acordando de una serie que está en Netflix, es muy buena, no sé si la has visto, creo que sí, en algún momento me dijiste que se llama The Good Place. Y hay una parte que me impactó mucho que la recomiendo demasiado. O sea, está complicado que nosotros la analicemos aquí porque son un chorro de temporadas y un buen de capítulos, pero sí está muy interesante. Y hay un momento en donde el chiste es que unos personajes se van al cielo, ¿no? Y en este cielo, pues todo es eterno, básicamente. Pero ahí la característica del cielo es que ellos pueden hacer lo que quieran, o sea, todo lo que no hicieron en vida, pueden hacerlo allá. Es como otro mundo, pero donde son felices siempre y donde pueden hacer absolutamente todo sin límites, ¿no? Y algo que es súper interesante es que también tienen la opción de que pueden atravesar una puerta y pueden dejar de existir. Es como que te dan a elegir entre o quieres lo eterno o nada, ¿no? ¿Quieres lo eterno o quieres pues morir, ¿no? O sea, como un final, pero digamos en el cielo, como una muerte en el cielo. Y es curioso porque la mayoría de las personas viven lo que tienen que vivir en el cielo, sin límites, sabiendo que pueden lograr todo lo que quieran, lo hacen, cumplen sus objetivos, y una vez que los cumplen, se van y atraviesan esa puerta que termina con su existencia definitiva. Y esa escena, bueno, ese capítulo en especial y sobre todo eso me marcó mucho porque dije, claro, o sea, creo que al final si nosotros prolongáramos nuestra existencia, así como nosotros nos concebimos, o sea, como seres humanos, o sea, nuestra existencia humana, creo que sería algo muy pesado. O sea, creo que al final, por muchos sueños que podamos cumplir, si somos eternos, quiere decir que vamos a cumplir y que vamos a vivir todas las experiencias posibles y nos vamos a aburrir, ¿no? Y esa serie lo retrata como muy bien. Entonces, de eso como que me acordaba un poco, ¿no? Yo decía, bueno, creo que sí nos motivaría un poco decir, pues allá, o sea, nos motivaría en el sentido de decir, ok, pues nos espera otra vida, pero creo que una vez allá, si algo así pasara, también sería como algo aburrido, no sé, creo que esa serie lo que fue como que cambió ese chip un poco, ¿no? De, de pensar que, bueno, al final nadie sabe qué va a pasar exactamente
Pero bueno, eso es algo que podría pasar definitivamente, no sé qué piensas tú. Sí, te escuché a la filósofa Josefa Ross, que tiene un libro de la enfermedad del aburrimiento, que nos vamos a aburrir, y lo ve como algo malo, nos lincharía a los dos, porque bueno, su postura va en cuanto al aburrimiento es algo bueno y nos permite ser creativos y bla, bla, y bueno, tiene más matices, pronto en Filo Charlando, por cierto, estén al pendiente de ella. Creo que la eternidad sí es compleja, o sea, de ello apuesto mucho a que esto de la vida, hablando lo de terrenal, de la vida real, el eso de vivir eternamente o de vivir más de ciento y pico de años, creo que es humanamente complejo y raro. ¿Por qué? Porque precisamente una no tanto, no sé si sea aburrido, pero al final pierdes como estas motivaciones. Porque creo que hay un momento en donde también te cansas, o sea, tú lo ves, yo lo veo, lo puedes ver en personas ya mayores, no sé, si son 70, 80, 90 años, que hay un momento en donde quizá ya vieron muchas cosas, quizá ya hicieron muchas cosas. Es un momento donde dicen, estoy cansado, estoy agotado. Y por más que ahí entre el transhumanismo y te pongan en tu corazón, o te limpien la sangre, te cambien la sangre, te cambien lo que sea, creo que llega un momento en donde mentalmente te cansas, o sea, te agotas. Incluso nos pasa, ¿no? A veces el tanto leer un tema, el tanto estar metidos en algo, te absorbe tanto, te bloquea tanto la cabeza que te termina agotando, te termina cansando. La vida creo que pasa algo similar. Por eso hay algo que a mí me encanta mucho y de mis películas favoritas, de mi top 3, El Hombre Bicentenario, que plantea precisamente esto, da como él termina, Andrew, termina entendiendo la mortalidad y termina forzándose a ser mortal, porque entiende, una vez que todos sus seres queridos mueren y él sigue ahí, ya te llega un momento en donde él descubre que pues no hay más sentido, pierde sentido a la vida. Pues creo que la eternidad en sí, no sé si entre el concepto de aburrido o no, pero sí la parte de cansarte, de que no hay más motivos, porque dices al final del día, no sé, tú puedes tener una lista de 1000 cosas por hacer antes de morir, ¿no? Si tienes 500 años, eventualmente a lo mejor el año 250 las vas a hacer y después, ¿qué? O sea, creo que la vida es lo interesante, creo que lo efímero de la vida, lo que la hace divertida, o sea, es ese sentido de saberte finito, lo que nos hace incluso hacer cosas, ¿no? Porque ¿qué hubiera garantizado, no sé, a un gran pintor, a un gran Miguel Ángel, hacer sus obras, a algún gran escritor, terminar sus libros, si esta trascendencia no existiera, o sea, si ese sentido de, pues tengo toda la vida para hacer, o sea, si de por sí se nos da la procrastinación a todo lo que da, pues sabiendo que tenemos la inmortalidad, pues vamos a estarlo, no, pues mañana, no, pues pasado, no, pues creo que en ese sentido, una sería eso, en el sentido de que si supiéramos que existe esta vida eterna, y si es con premios, evidentemente creo que habrá gente que se forzaría a portarse bien, seguramente le encantaría ganarse este cielo. Igual, habría gente que le valdría, como siempre, y iría por el otro lado. Pero yo siento que si hubiera en el otro sentido la parte de saber que somos realmente finitos y de que no hay un más allá, creo que viviríamos con más intensidad. Realmente viviríamos el día a día de una manera increíble, porque entenderíamos esto. O sea, a veces se nos pasa, ¿no? A veces, por más que sabemos que todos podemos morir en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar, no importando edad, condición ni nada, diciendo que realmente pues, la muerte puede estar a la vuelta de la esquina, no lo entendemos, no lo comprendemos. Sea que creamos o no en lo que creamos, no entendemos ese sentido. Pero si realmente alguien dijera, realmente te mueres y te mueres, creo que ya a lo mejor podría cambiarnos el chip y decir, es que tengo que disfrutarlo, o sea, tengo que darle todo, tengo que entenderlo porque ya no voy y no va a pasar. Entonces, no sé si sea contraproducente de que a lo mejor haríamos más loqueras, pero sí siento que viviríamos más divertidamente, o viviríamos al menos, sí viviríamos, porque a veces, muchas veces como que no vivimos, como que estamos ahí en piloto automático, navegando por un rumbo sin sentido, sabiendo que, asumiendo que vamos a existir el día que sigue, y este asumir el día que sigue hace que posterguemos las cosas. Eh, Hablando de estas postergaciones y de estas situaciones, algo con lo que queremos cerrar y yo, es esta parte de este encuentro que tiene Etil con su esposo, de donde, bueno, le dice, entre otras cosas, bueno, que no lucra con el cielo, que eventualmente se van a encontrar, que disfrute su vida, que la disfrute importante, y que así como hay cosas bonitas
y en las que se vislumbró y se apantalló en el cielo, hay cosas bonitas en la vida y que lo importante es estar en el presente, gozarlo. Eso al final lo traslada luego ya pues a la tierra, no a la vida real, pero creo que es interesante, ¿no? El valorar lo que tenemos y el cómo no estar anhelando, porque también muchos están anhelando pues el más allá. Le pasa quizá a los adultos mayores o quizá incluso a los enfermos terminales en un momento, o a las personas que tienen esta sentencia de muerte por enfermedad, que es como que llega un momento en donde simplemente estás esperando, ¿no? Y no sabes si en esa espera pues puede ser un mes, 15 días, un año, un día, una hora, y a veces no atesoras o no te aferras a eso y no lo disfrutas. Y les pasa a ellos y nos pasa a nosotros, ¿no? Que no entendemos este sentido de vivir el hoy, de entenderlo y de aprovecharlo al máximo. Y creo que esa es, al final, no sé, creo que sería la lección más importante para mí del episodio, el cómo entender que tenemos que estar en el día a día, aprovechándolo, disfrutándolo con nuestros seres queridos, con las personas de nuestro entorno y también con lo que queremos hacer, conocer con un tilo de sangre. Pues me pareció muy bonito cómo cerró como ese episodio, porque al final lo que le dice es, pues sí, ¿no? O sea, como no es tu momento pues en este momento, no tienes que irte ahorita, va a pasar eventualmente, pero ahorita todavía no. Entonces tienes que disfrutar ese momento. Y creo que muchas veces pasa esto me acuerdo mucho no recuerdo quién era, creo que fue Martín Buber, un filósofo existencialista, ¿no? Que decía que muchas veces el ser humano no puede apreciar la vida, y por eso también resulta tan difícil estudiarla, porque él es su propio objeto de estudio y él está inmerso en ella, entonces él no se puede distanciar de ella. Y creo que eso muchas veces impide que nosotros como que valoremos realmente lo que estamos viviendo, lo que estamos pensando. Normalmente estamos pensando como es un mal día, pero pues mañana habrá otro, pero qué tal que no, ¿no? Pero nosotros siempre estamos pensando, pues ya mañana lo hago, o ya la próxima semana será. Y pues a veces no te das cuenta como que estás viviendo, solo cuando conectas como que los puntos atrás, ¿no? Y te das cuenta, no me acuerdo cuándo fue la última vez que comí esto, no me acuerdo cuándo fue la última vez que vi esta película, hace tiempo que no venía a este lugar y no sabía que iba a ser la última vez, o no sabía que, pues no sé, o por ejemplo digamos, o sea, haciendo referencia a este episodio, ¿no? O sea, como no sabía que esta iba a ser la última vez que iba a estar hablando con esta persona, ¿no? Entonces, creo que muchas veces así pasa, ¿no? Y es complicado porque, pues, evidentemente, como lo digo, ¿no? Creo que sí, Martin Buber tenía mucha razón en esto de, justo porque nosotros estamos inmersos en la vida, nos cuesta trabajo distanciarnos de ella y ver como todo el panorama completo. Pero no por eso quiere decir que no lo hagamos o que no podamos hacerlo, como apreciar estos momentos. Los estoicos tenían como una práctica como muy interesante que nosotros también podríamos empezar a aplicar, pero en general podríamos nosotros como que buscar nuestras propias maneras de hacernos como tomar nuestra atención y situarnos en el momento presente y darnos cuenta que a lo mejor ese momento que estamos viviendo pues es único literalmente, ¿no? Pero por ejemplo ellos tenían una práctica que era como ponte en el peor de los escenarios posibles, ¿no? Ante cualquier situación, ponte en el peor de los escenarios posibles. Y entonces eso va a hacer que cuando tú estés viviendo alguna experiencia, dos cosas, o te quedes sorprendido o no te quedes decepcionado, ¿no? Entonces creo que el hecho de pensar como no voy a vivir este momento ya, es el último, puede quizás ayudarnos como a tener esa mente receptiva a querer vivir en el presente y apreciar lo que tenemos en este momento, ¿no? Y sobre todo recordarnos esas pérdidas, yo diría, que también nos ayudaría, ¿no? Como recordar esas pérdidas que hemos tenido y tratar de decir, ok, ya no puedo recuperar eso que perdí, pero lo que sí puedo hacer es centrar mi energía y mi atención en eso que todavía tengo. Y yo creo que quizás como con esa mentalidad podría ayudar mucho, ¿no? Como a empezar a ver el mundo diferente, la perspectiva diferente. Y con eso yo creo que sería como mi cierre. O sea, Ahorita aprovechando que mencionaste a los estoicos, ahí por la cabeza de Ari les vamos a dejar una tarjetita de uno de nuestros episodios en donde hablamos de estoicismo
Aquí ahí habló muy bonito de los estoicos, pero igual ahí no les vamos a caer también si es que son fans de esa corriente filosófica, así que los invitamos a que ahí en la cabecita de Ari vayan a darle clic por allí. Yo pienso, no sé si sea tanto que estemos inmersos, que no nos podamos sorprender, sino también yo le metería un poco ahí el ingrediente de la rutina, que hacemos algo tan rutinariamente, o sea, el despertar es algo tan rutinario, el ir entonces a dormir es algo tan rutinario, el ir a trabajar ya es para todos estos elementos, incluso el comer, ¿no? O ir al baño es tan rutinario que, ¿qué pasa por ejemplo cuando no podemos ir al baño? Nos frustramos y realmente lo valoramos de que estamos ahí exprimidos. Pues creo que cuando realmente nos desprendemos de estas rutinas y entendemos que no es algo que es asumido, sino que es algo que implica una sorpresa. Creo que ahí podemos respetar esto filosófico, ¿no? Esta pérdida de la sorpresa que es una de las características de los filósofos de la filosofía, el sorprendernos, el admirarnos de las cosas, del amanecer, de esto, de lo aquello. Creo que el entender que es una sorpresa, ya sea que se lo quieras atribuir a una deidad, ya sea que se lo quieras atribuir a la vida, a la inmensidad, al cosmos o lo que sea, pero simplemente el abrir los ojos día a día y decir, wow, impresionante, ¿no? O el ver cómo vuela un pájaro, cómo vuela un colibrí, por ejemplo, estos aleteos tan rápidos que tienen, cómo es esa majestuosidad, ¿no? De algo tan pequeñito que puede tener esa potencia en sus alas, o cosas más grandes, o sea, las construcciones que tenemos como seres humanos, lo que hemos llegado, estamos en Marte, vamos para allá, eh, las comunicaciones, o sea, el entender que el asumir que no todo es permanente, que no todo ha estado, sino que ha sido un proceso de algo, y el sorprendernos, el permitirnos sorprendernos, el despertar es, volviendo a los niños, el despertar ese niño interior, decir, así como los niños se sorprenden cuando, wow, 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 cualquier pequeñez, el sentirlos en nosotros, creo que nos permitiría como que vivir día a día, ¿no? Sé que es complicado, sé que la rutina nos envuelve y sé que pues ir al trabajo y conducir es lo más aburrido del mundo quizá, o tener un trabajo de godín es lo más aburrido del mundo, pero incluso en ese godinato tener una sorpresa y permitirnos abrirnos a maravillarnos por lo pequeño, por lo increíble, por un computador simplemente y pensar que hace 40 años, 50 años, un computador era todo un cuarto y procesaba lo mismo que procesa una calculadora, incluso menos, que nuestros celulares tienen más potencias que las computadoras que fueron a la luna, cosas así, ya sea tecnología o ya sea algo humano, ya sea la humanidad, nacimientos, lo que sea. Creo que permitirnos eso puede hacer un poco quizá que valoremos la vida y el entender que estamos aquí de paso y que ya sea que existen más allá o existen más acá o no lleguemos a nada, pero disfrutarlo, ¿no? Valorar el momento y lo que decías tú, ¿no? Y al final del día, de entender que no sabemos si volveremos a repetir un episodio grabado, porque no sabemos si Ari o yo existiremos en una próxima semana. El valorarlo y el entenderlo creo que permitiría pues, hacer muchas cosas increíbles. Y después de esta cierre medio extraño, comentarles que no tenemos tema para el siguiente episodio, así que va a ser una sorpresa. Ah, sí, estamos hablando de sorpresas, entonces los vamos a sorprender con el siguiente episodio para que simplemente estén atentos. Igual, si tienen algún feedback de día, de qué día nos escuchan más o qué día les gustaría como que escucharnos más o algo, pues no dejen de hacernos saber, ya sea en los comentarios de YouTube, en Spotify o incluso en redes sociales o en nuestro correo que siempre lo dejamos ahí en los comentarios de YouTube, que nos digan pues, cuándo les gustaría más escucharnos, que nos propongan temas y que no dejen pasar para la próxima porque no saben si existirán mañana, suscribirse, darle like y compartirnos para ayudar a más personas. Y pues Ari, pues muchísimas gracias. Gracias, igual.